y muy bienvenida a este nuevo video en el que vamos a hablar de un tema que es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de pensar el diseño interior de nuestros espacios, y es cómo lograr que queden coherentes. Sé que a vos que estás del otro lado es uno de los temas que más te preocupa y más te cuesta, y te entiendo perfecto, es absolutamente normal, porque te aseguro que ahí está el kit de la cuestión. Ahí es donde vas a hacer la real diferencia. Pero antes de ver cómo lograrlo, te propongo que revisemos qué quiere decir esto de que un espacio quede coherente. Mis alumnas lo suelen poner en diferentes palabras. Suelen decir cosas como que quede integrado, quiero que mis espacios se entiendan como un todo, quiero que quede armónico, quiero que todo combine. Quiero que tenga una unidad, que mi ambiente tenga como una unidad, que tenga cohesión, y también usan una frase que se usa mucho acá en Argentina, que es no quiero que quede como un paisano de cada pueblo, que es cuando tomamos decisiones aisladas una de otra y parece que cada cosa pertenece a un mundo diferente y que no hay una intencionalidad atrás para unirlas. Entonces, esto de la búsqueda de la coherencia de un todo, de la síntesis, de la integralidad, en realidad estamos hablando siempre de lo mismo, y es súper importante entender y lograr eso, porque eso es lo que hay principalmente detrás de esos espacios que vos ves en las fotos y que te enamoran, esos espacios que te sorprenden y que te dejan sin palabras. En realidad tienen una fuerte integralidad, una fuerte coherencia, además de otra cosa que es fundamental, que es personalidad. Esas dos cosas van a ser las que van a lograr el verdadero impacto y la verdadera diferencia. Pero ojo, esto no quiere decir que para lograrlo tengamos que hacer que todas las partes sean iguales o que todo tienda como a parecerse. No tenemos necesariamente que usar un mismo estilo, ni que usar un único color, ni que usar siempre los mismos materiales, ni que usar siempre la misma forma las luces. No, nada más lejos de la realidad. Lo que sí necesitamos para que un ambiente tenga coherencia es que haya un hilo conductor. Y esto lo vamos a poder lograr de diferentes formas. Pero te quiero proponer que lo pensemos desde otro lugar. Vamos a pensarlo desde un lugar diferente que nos va a permitir hacer como una analogía, ¿sí? Como pensarlo por un canal paralelo para después poder traducirlo en el diseño interior. Te propongo que lo pensemos desde el punto de vista de contar una historia. Porque en definitiva, a través del diseño interior vas a estar contando una historia, que es tu historia, la historia de tu vida, la historia de tu casa. Pero ahora pensemos que vamos a contar una historia para hacer una película o que estamos haciendo una serie. También podría ser para escribir un libro, pero en definitiva me gusta más la serie y la película porque nos va a ayudar desde el punto de vista visual. Entonces, pensemos en una película. Una película cuenta algo que le pasa a una serie de personajes. Lo cuenta a través de un género determinado, que puede ser un drama, puede ser una comedia, puede ser una película de misterio, puede ser una película de terror. Podés elegir diferentes formas de contar esa misma historia. Esa historia va a estar situada en un lugar determinado que le va a dar cierto contexto, va a estar situada en una época determinada que también nos va a poner un contexto temporal, va a haber un protagonista o unos protagonistas a los que les van a pasar cosas, que van a tener determinada personalidad y que van a tener una búsqueda personal y que van a tener determinados conflictos, va a haber algunos personajes secundarios, tal vez haya algún antagonista que se va a oponer a ese protagonista o ese personaje principal. Van a suceder determinados hechos y todo esto va a ser una base para que el director o la directora tomen decisiones desde el punto de vista visual. Entonces decidirán qué colores van a usar para mostrar esas escenas, cómo van a ser las locaciones, en dónde va a estar situada, en qué paisajes, en qué casa, en qué interiores, cómo van a ser esos lugares, cómo se van a vestir los personajes, qué clima general quieren que tengan las escenas o las tomas de esa película, qué dinamismo, qué velocidad, cómo van a ser los encuadres, qué lenguaje van a utilizar, tanto desde el lenguaje verbal como desde el lenguaje corporal, como desde el lenguaje visual. Va a tener que definir un orden temporal de cómo se van a suceder las cosas, y también va a definir una introducción, un nudo y un desenlace. Todo esto sucede en toda historia que estamos contando. Bueno, y en nuestras casas vamos a tener que también, de alguna manera y con otros recursos, contar una historia para que todo eso se entienda subordinado a ese mensaje que queremos comunicar. Pensemos y veamos algunos ejemplos.
Pensemos, por ejemplo, en la serie La Casa de las Flores. Nos sitúa en un mundo de determinados personajes, en un mundo de determinado código de humor, en un mundo de colores, en un contexto determinado, muy diferente a, por ejemplo, si pensamos en una serie como Breaking Bad, que está contando otra historia de otros personajes, en otro contexto, en otra, tal vez en otra época, y que lo está contando desde un lugar diferente. También podríamos pensar en una serie como Downton Abbey, o podríamos pensar en una serie como Mad Men, o podríamos pensar en una serie como La Guerra de las Galaxias, o podríamos pensar en una serie como, o en una película, mejor dicho, como Mujer Bonita. Todos estos mundos que te acabo de mostrar en pantalla son mundos bien diferentes que están contando historias bien diferentes, pero hay algo que tienen todas estas series y todas estas películas que es una coherencia. Hay una coherencia en la manera en la que se está contando la historia para lograr determinado efecto. Eso mismo es lo que vamos a tener que tratar de lograr en tus espacios interiores. Hay dos preguntas fundamentales que vos te vas a tener que hacer y es: ¿qué historia querés contar? ¿Y cómo la vas a contar? Y ahora vamos a ver cuáles son los recursos desde el punto de vista del diseño interior que vos vas a tener para poder contar esa historia de la manera en la que vos la quieras contar. Antes de avanzar y adentrarnos para ver cómo vas a poder contar esa historia, la tuya y la de tu casa, quiero que veas estas dos imágenes en pantalla. Quiero que las mires bien, te las voy a dejar unos segundos cada una y quiero que me cuentes en comentarios ¿qué historia crees que están contando cada una de estas dos imágenes, de estos dos interiores? ¿Qué ves detrás de esos dos interiores? ¿Qué percibís? Imagínate que estuvieran contando la historia de unos personajes en una película y contame qué historia crees que está contando cada uno de esos dos espacios. Ahora sí, para saber qué historia vas a contar, vas a tener que mirar para adentro. Esto, si ya sos seguidora del canal, lo sabés porque lo dije en 1001 videos y no me voy a cansar de decirlo. Lo primero que tenés que hacer es mirar para adentro, entender cómo sos vos, cómo es tu vida, cómo es tu entorno de convivencia, tu familia, con quien vivas, cómo es la casa en la que vivís, en qué contexto vivís. Eso es indispensable, lo podés ver en algunos otros videos, te voy a dejar acá algunos enlaces. Porque pensemos esto, no es lo mismo pensar la historia que va a contar una familia con niños pequeños que viven en un entorno natural, cuya mayor preocupación es el mundo de la ecología, que cultivan sus propios alimentos y que reciclan todo lo que pueden, que otra mujer, por ejemplo, que vive sola, que tal vez es una artista, que vive en un barrio bohemio, en algún lugar histórico de una ciudad cosmopolita. Distinta va a ser la historia de una pareja que no tiene hijos, que capaz pertenecen al mundo empresario y viven en un barrio súper moderno de una ciudad capital importante. O de una pareja que ya tiene hijos grandes, en donde él es médico, ella es abogada y viven en algún barrio suburbano en las afueras de una ciudad y que tienen mucha vida social y que les gusta mucho la vida cultural. Claramente, estos cuatro ejemplos que te puse tal vez estén un poco estereotipados, pero quiero que entiendas bien la diferencia en la historia que se va a contar en la casa de cada uno de estos grupos de personas. La clave está en que vos definas muy bien cuál es tu personalidad, ¿qué es eso que a vos te hace diferente? ¿Qué es lo que diferencia tu vida de la vida del resto de las personas? Y desde ahí es desde donde vos vas a definir qué historia vas a contar y vas a poner todos los recursos al servicio de contar esa historia. Es desde ahí, desde la claridad de la historia que vos querés contar, desde donde vas a elaborar tu hilo conductor. ¿Cuáles van a ser esas decisiones a través del color, del estilo, de las texturas, de la iluminación y de todos los recursos de que disponés desde el punto de vista del diseño interior para lograr contar esa historia que vos querés contar? Pero es muy importante que vos, antes de empezar a pensar en colores, en texturas, en estilos, en luces, en distribución, pienses antes ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que vos querés que tu casa exprese y qué es lo que vos querés que tu casa diga? Que no va a ser otra cosa que el reflejo de lo que sos vos y lo que es tu vida. Por cierto, antes de seguir avanzando, te quiero recordar que si todavía no lo hiciste, te podés descargar mi ebook gratuito Los 6 recursos esenciales del diseño interior, en donde justamente hablo de cada uno de estos recursos que vos vas a tener disponibles para poder elaborar tu proyecto de interiorismo. Lo podés hacer haciendo clic en el enlace que te voy a dejar por acá en algún lado en pantalla o que también lo vas a tener en la descripción de este video. Veamos entonces
Algunos elementos de los que vos vas a tener disponibles desde el punto de vista del diseño interior para poder utilizar a favor de contar esa historia. Lo primero es definir una base estilística y acá a grandes rasgos la primera decisión es ver si tu estilo va a estar más alineado al mundo clásico, va a estar más alineado al mundo moderno o va a estar más alineado al mundo rústico. Esa va a ser tu línea, tu base estilística. Después sí vas a poder ver qué estilo específico dentro de estas tres grandes categorías y después en todo caso también le vas a poder sumar un segundo estilo para poder darle algún acento que te ayude a contar esa historia de una forma bien personal y diferente. Te voy a dejar por acá también un enlace a un video en donde te cuento un poquito más de los diferentes grupos estilísticos y algunos ejemplos dentro de cada uno. Otro de los recursos que te va a ayudar a contar esa historia es sin lugar a dudas el color. Entonces vas a poder hacerte preguntas como ¿qué colores serían los adecuados para contar esa historia? ¿Me convendrá usar colores neutros? ¿Me convendrá usar colores vibrantes? ¿Me convendrá usar un color? ¿Muchos colores? ¿Me conviene usar colores más bien apastelados? ¿Colores más bien desaturados? ¿Qué colores en particular o qué color en particular me va a servir para contar esa historia que quiero contar? ¿Los colores fríos? ¿Los colores cálidos? ¿Colores que contrasten? Bueno, esas preguntas son las que vos te vas a tener que responder y vas a tener que definir desde ahí cuál va a ser ese hilo conductor desde el punto de vista del color. Y la misma pregunta te la vas a hacer desde el punto de vista de las texturas, desde el punto de vista de las formas y desde el punto de vista de la iluminación. ¿Cuáles son las texturas que me ayudan a contar esas historias? ¿Son texturas más bien brillantes? ¿Son texturas más bien rugosas? ¿Son texturas más bien naturales? ¿Son texturas que se perciben como artificiales? ¿Cómo son las formas? ¿Son formas geométricas? ¿Son formas orgánicas? ¿Son formas blandas? ¿Son formas rígidas? ¿Qué es lo que me conviene para contar esa historia? También la luz. ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo se percibe ese ambiente iluminado? ¿Tiene mucha iluminación natural o está muy bien trabajada la luz artificial y se percibe como un ambiente tenue de iluminaciones puntuales? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te ayuda a contar esa historia? Si vos podés resolver todas estas preguntas y ponerlas al servicio de contar esa historia, ahí ya tenés, te diría que la mayor parte del terreno ganado. No es lo único, pero sí es lo primero que tenés que trabajar para poder garantizar que tus espacios van a tener esa coherencia que estás buscando. Y hay una cosa que es fundamental. Más allá de los recursos que vos vas a poner en juego para contar esa historia, que son los que acabamos de ver, vos vas a tener que definir quién va a ser tu protagonista, quiénes van a ser tus personajes secundarios y en caso de que decidas jugar con mucho contraste, quiénes van a ser tus personajes antagónicos, ¿sí? Con eso, si vos tenés clara cuál es esa jerarquía, quién va a ser el elemento protagonista, dónde vas a llevar tu foco de atención, quiénes van a ser los elementos dentro de tu composición que van a estar acompañando a ese personaje principal y quiénes son los que se van a estar oponiendo, también con esa claridad es que vos vas a estar reforzando la coherencia de tu composición. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu me gusta o mejor aún tu comentario, que ya sabés que me encanta saber lo que estás pensando del otro lado. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo para enterarte cada semana cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima.